Hola, ¿qué tal? Soy Iker Heras, soy profesor de la Escuela de Ingeniería de Bilbao y este vídeo está enfocado a hablaros de, a ver si soy capaz de ponerlo, la preintensificación en ingeniería mecánica. Bueno, antes de nada aclarar que este vídeo o esta charla informativa está enfocada a los alumnos y alumnas que están cursando el tercer curso de la titulación de Ingeniería en Tecnologías Industriales, ¿de acuerdo? Y, bueno, es de cara a las asignaturas que podréis elegir dentro de la preintensificación en Ingeniería Mecánica. Bueno, a estas alturas esta charla habrá tenido ya lugar. Para este curso 2023-2024 se ha hecho esta charla, o se habrá hecho el 18 de marzo. Y bueno, en este vídeo no voy a explicar en un principio nada que difiera mucho de lo que ya haya dicho en esa charla, pero bueno, está pensada pues para aquellos que no hayáis podido acudir a esa charla o bueno, a aquellos alumnos o alumnas que aún habiendo asistido os haya quedado alguna duda o querráis repasar aquello que comenté, pues bueno, aquí tenéis este vídeo, ¿de acuerdo? Pues bueno, en primer lugar, pues ya me he presentado, pero bueno, no he dicho que soy profesor de una de las asignaturas que se dan en esta preintensificación, así que bueno, desde luego pues voy a hablar de lo que sé, ¿de acuerdo? También pues bueno, he tenido la opción durante ya unos cuantos años de tener trato con alumnos tanto de grado, desde segundo hasta cuarto, como en el propio máster, en el primer curso, en el máster de Ingeniería Industrial hablo, ¿de acuerdo? Así que bueno, creo que tengo más o menos cogida las sensaciones que vosotros y vosotras podéis tener al respecto. Así que bueno, espero sobre todo poder ayudaros, que ese es el enfoque de esta presentación. Por un lado, pues bueno, intentar despejar las dudas y miedos que podáis tener al respecto y por otro lado, pues bueno, hablaros ya más concretamente de lo que se ve en cada una de las asignaturas, aunque sea brevemente, pero bueno, sí que os valga para que os hagáis una idea. Así que bueno, en esta presentación empezaré hablando un poco de la trayectoria, qué es lo que habéis venido haciendo hasta ahora en relación a esta preintensificación y qué puertas os abre de cara a futuro, de cara al máster o más allá del propio máster. Luego hablaré de las propias asignaturas, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues bueno, algunas puntualizaciones sobre otras opciones que podéis tener también dentro del grado más allá de las propias preintensificaciones. Bien. Perdón que me llaman por teléfono, pero voy a colgar. De acuerdo. Bien, en cuanto a la trayectoria, pues bueno, sabréis evidentemente que bueno, ya habéis realizado, ya habéis cursado asignaturas relacionadas con la ingeniería mecánica, pues bueno, desde segundo mecánica aplicada, que pues bueno, tal vez alguno de vosotros os haya podido impartir yo en algún momento, hasta pues bueno, resis, vibraciones, etcétera. Son asignaturas que, bueno, por supuesto somos perfectamente conscientes que bueno, tienen mucha materia y bueno, tienen su complejidad, efectivamente. Y bueno, ahí se establecen los fundamentos de las cosas que se deberían en esta preintensificación. Entiendo, por supuesto, que viendo estas asignaturas y al margen de que os hayan podido gustar más o menos, por supuesto, esta charla está más pensada para aquellos que os haya atraído la ingeniería mecánica, ¿no? Pero bueno, incluso para aquellos a los que os haya gustado, os haya picado el gusanillo, es comprensible que veáis estas asignaturas también y penséis en, pues bueno, lo difíciles que eran o lo complicado que se os pudo hacer aprobarlos algunos, ¿no? Entonces, sí que entiendo que frente a esta perspectiva o visto lo que habéis visto hasta ahora, pues bueno, tengáis una reacción de, pues bueno, de este tipo, ¿no? De, vaya, un poco de miedo, ¿no? Y ese miedo a, vaya, joder, es que sí que me gusta esto, pero a ver si me voy a estar metiendo en la boca del lobo, a ver si me voy a complicar demasiado la vida y ¿acaso no puedo tal vez hacer alguna otra preintensificación que sea un poco más fácil, porque tal vez hasta ahora, pues bueno, no se me ha dado del todo bien, o tal vez sí, pero joder, es que no me quiero complicar tanto la vida? Bueno, pues respecto a esto, os quiero, en primer lugar, transmitir un mensaje que quiero que quede muy claro. Y es el siguiente, y es que en esta preintensificación, si estudias, apruebas.
Y bien, unas cuantas matizaciones respecto a este mensaje, que quiero que quede claro, pero, en fin, hay muchas cosas que aclarar tras esta frase tan corta. En primer lugar, la he puesto tal cual porque hablando con alumnos de máster este año y preguntándoles pues eso sobre sus sensaciones en relación a la preintensificación en ingeniería mecánica y tal, me comentaron tal cual esto. Esta frase es literal, escogida de conversaciones con alumnos de máster, ¿de acuerdo? Así que, bueno, lo que no quiero es engañaros. Entonces, por eso, pues bueno, he querido poner esta frase literal de compañeros y compañeras vuestras. Bien, puedo entender, dicho esto, que algunos, bueno, puedo entender, ¿no? Y así me lo han trasladado, que ha habido gente, a estudiantes, a los que les ha podido llegar un mensaje similar en el pasado, no sé si ya dentro de esta titulación o, en fin, cada uno tiene su experiencia vital, ¿no? Pero que como que esto os ha podido llegar en algún momento en la vida y que os habéis podido sentir engañados, ¿no? Joder, me dijeron que si estudiaba, aprobaba, por cierto, voy a quitar esto de aquí, que si estudiaba aprobaba y mira, luego yo he dado lo mejor de mí mismo y, ostras, me ha costado un montón y tal, y parece que los profesores, no sé, o los alumnos tenéis la sensación de que los profesores os echamos la culpa a vosotros y a vosotras, que si no aprobáis es porque no habéis estudiado, ¿no? Pues bueno, en fin, a este respecto lo que tengo que decir es que los datos lo que dicen es que en la preintensificación la aprueba casi todo el mundo, ¿de acuerdo? Y que en los casos en los que yo personalmente en mi asignatura pues he tenido que suspender a alguien, que digo que ha sido pocas veces, pero bueno, en las pocas veces que he tenido que hacerlo, me he preocupado de hablar con esos alumnos y siempre me han reconocido que ha sido porque no han estudiado. Por eso me gusta este mensaje, es que no han estudiado porque tenían asignaturas de tercero que tenían que recuperar y para ellos eran más prioritarias, evidentemente, o les ha coincidido con un examen pues también de tercero que igual no se coordinaba muy bien con el examen de una asignatura de cuarto y en fin, pues lo ha tenido justo a la mañana y el examen de esta a la tarde y no ha tenido tiempo. Siempre ha sido cuestiones de esas, o sea que ni siquiera al principio pensé en poner datos de estadísticas, de éxito y tal, pero es que no tenía sentido, porque es que casi siempre aprobáis todos, ¿de acuerdo? Con esto, cuidado, tampoco quiero llevaros a un error y pensar que se regala aquí el aprobado, porque por supuesto no es eso. Y estoy seguro que no estáis esperando eso, ¿no? Se ponen, en esta preintensificación por lo menos, se ponen exámenes y para aprobar esos exámenes hay que estudiar. Lo único que os estoy diciendo es que si os preparáis esos exámenes vais a aprobar, ¿vale? Esa incertidumbre, digamos, que yo creo que se puede dar por eliminada. Puedo entender también que, pues bueno, en fin, no me conocéis, la mayoría no me conoceréis y entonces, pues bueno, ¿por qué me tengo que fiar yo de este señor que me está diciendo estas cosas, no? Pues es que no hace falta que os fiéis de mí. Estoy seguro que tenéis compañeros y compañeras de primero o segundo de máster o que están cursando cuarto o que... sí, bueno, a estas alturas ya está bastante avanzado el curso, pues compañeros y compañeras que tengáis de cuarto, de primero o segundo de máster, o incluso gente que ya haya acabado. Yo acabé esto hace muchos años y como exalumno os puedo decir que tuve esta sensación y si no, pues eso, preguntad a la gente que os toque más cerca. Sin ningún problema, por supuesto. O sea, es que no tengo ninguna duda de que os va a trasladar esta sensación. Y esto que estoy diciendo aquí, de que si estudias apruebas, lo estoy comentando en concreto en relación a la preintensificación de ingeniería mecánica, pero es un mensaje que estoy prácticamente seguro que es trasladable a todo el resto de preintensificaciones de los que el resto de compañeros de otros departamentos os habrán hablado también. Entonces, evidentemente habrá pequeñas diferencias, habrá alguna que también depende cómo sea el estudiante, pues se le podrá hacer más fácil o más difícil, ¿no? Pero no está ahí la diferencia, ¿de acuerdo? No va a haber grandes diferencias en cuanto a dificultad para aprobar esas asignaturas. Y a lo que voy con esto es a dejaros claro que lo que tenéis que pensar cuando toméis la decisión de a qué asignaturas matricularos o qué preintensificación elegir, tenéis que fijaros en qué queréis hacer y, sobre todo,
no solo qué queréis hacer ahora, sino qué queréis hacer a futuro. No condicionéis vuestro futuro porque en base a una sensación de lo que creéis que puede ser más fácil aprobar, porque os puede bueno, llevar a una situación en la que pues, bueno, no habréis tenido la formación que necesitéis para luego trabajar en lo que queréis trabajar, ¿vale? Entonces, pues bueno, no os dejéis llevar por esas sensaciones o esos miedos que podáis tener, ¿de acuerdo? Otro de los miedos con los que, bueno, que me ha trasladado a algunos estudiantes es que, bueno, que parece que se tiene la sensación de que se llenan todas las plazas en esta preintensificación y tengo que deciros que, bueno, los últimos 2 años no ha sido así, ¿de acuerdo? Los últimos 2 años han sobrado plazas y, de hecho, en euskera, que es donde doy yo clase, podemos decir que no es no se llenan ni mucho menos, quiero decir que hay pocos alumnos, así que es incluso una oportunidad para tener un entorno bastante amigable con, pues bueno, con grupos reducidos, ¿de acuerdo? Así que bueno, sin plazas no os vais a quedar, eso por un sitio, y por otro lado, no le tengáis miedo. Sé que es difícil porque, pues bueno, algunos podéis haber tenido experiencias más o menos traumáticas incluso con algunas asignaturas del pasado relacionadas con mecánica, pero quiero que le quitéis ese miedo y al menos a los que os gusta la ingeniería mecánica, que no vayáis con ese miedo, ¿de acuerdo? Bueno, despejado este asunto, pues bueno, me gustaría también, pues bueno, hablar de las posibilidades a futuro y bueno, por un lado está la preintensificación, por supuesto, que es para lo que habéis venido aquí, que está compuesta por 4 asignaturas, 2 del primer cuatrimestre y 2 del segundo cuatrimestre. De estas os voy a pasar a hablar a continuación. Y bueno, que tengáis claro, como ya decía, que lo que elijáis aquí va a condicionar vuestro futuro y, pues bueno, va a condicionar vuestro acceso a ya las especialidades dentro del máster de ingeniería, de ingeniería industrial, pero bueno, también de cara a otras opciones adicionales que podéis tener, como las aulas de aeronáutica o diferentes aulas de empresa, o incluso de cara a otros másteres que están relacionados, que en un principio no creo que tengáis en mente, pero bueno, tal vez a futuro os podrían interesar, ¿de acuerdo? Así que bueno, todas estas opciones dentro del máster, dentro de las aulas, etcétera, incluso las propias prácticas en empresa, pues estarían condicionadas a la formación que adquiráis ahora en la preintensificación, ¿de acuerdo? Así que bueno, tomaos vuestro tiempo y bueno, intentar deshaceros de algunos de los prejuicios que podáis tener en la cabeza. Bien. Dicho todo esto, esta es la primera de las cosas que quería dejaros claras, que es quitaros un poco estos miedos, en la medida de lo posible, claro, o por lo menos, pues eso, animaros a hablar con compañeros que os puedan corroborar estas cosas que os he dicho para finalmente poder quitaros ese miedo, ¿verdad? En el caso de que lo tuvieseis, claro. Bien. Dicho esto, la siguiente cosa que quiero dejar claro es de qué van las asignaturas, ¿no? Que seguro que esto es lo que más os interesa. Y bueno, pues en cuanto a las asignaturas, como decía, hay 4, 2 el primer cuatrimestre, 2 el segundo cuatrimestre. Empezamos con materiales estructurales, que es una asignatura del primer cuatrimestre. Bien, ¿qué se hace en esta asignatura? Pues bueno, en esta asignatura estudiaréis las características y el comportamiento de diferentes materiales. Sobre todo, está enfocado a acero. Existen diferentes aceros, evidentemente, esta es una cosa que ya sabéis, pero bueno, en general hablaremos de materiales, ¿no? Sus características, su comportamiento y, pues bueno, una de las cosas que aprenderéis será cómo seleccionar los materiales más, digamos, idóneos para cada una de las aplicaciones, ¿no? Aprenderéis también, entre otras cosas, por ejemplo, pues bueno, aplicar tratamientos térmicos para modificar las propiedades de estos materiales y, pues bueno, en definitiva, aprenderéis todas las cuestiones necesarias para, pues bueno, diseñar de manera que evitéis el fallo del material en servicio. En esta asignatura, pues bueno, se tiene una dinámica de trabajo continuo donde, entre otras cosas, pues bueno, haréis unas prácticas de laboratorio. Bueno, aquí se ven unas figuras de alumnos en estas prácticas y bueno, durante estas prácticas, durante varias sesiones de estas prácticas tendréis la posibilidad de desarrollar un trabajo en grupo y bueno, en concreto aquí se ven unas imágenes de alumnos que en años anteriores han realizado estas prácticas y bueno, han sacado estas micrografías para sus trabajos. Esto es lo que vais a ver en la asignatura.
resumen un poco burdo de lo que vais a ver en la asignatura. Y bueno, ¿para qué sirve luego? ¿Para qué os va a servir esto luego en la práctica? Pues, por ejemplo, como ya decía anteriormente, para saber elegir cuál es el material más idóneo para cada aplicación. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues por un lado, en la izquierda, el costillar del fuselaje de un avión y a la derecha tenemos el costillar de una lancha. Y bueno, en ambos casos son estructuras que se fabrican en aluminio, pero en el caso del avión pues son aluminios de las series 2000 o 7000 y en el caso de la lancha pues son aluminios de la serie 5000. ¿Por qué? Pues bueno, pues son cosas que tiene que saber un ingeniero con especialidad mecánica y pues bueno, es una de las cosas que aprenderéis, ¿no? Bien. La otra asignatura del primer cuatrimestre es cálculo de máquinas. Aquí espero no liarme demasiado porque es la asignatura que imparto yo, pero bueno, intentaré ser conciso. Bueno, aprovecho igual también para decir que soy el profesor del grupo de euskera y esto, bueno, por hilarlo con el hecho de que, bueno, esta preintensificación, así como luego la especialidad dentro del máster, es una rama 100% euskera friendly, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que se imparte íntegramente, o bueno, se oferta íntegramente en euskera todas las asignaturas. Así que, bueno, esto para los alumnos de euskera, pues, bueno, beste gauza kontuan izan dezazuen. Vale, ¿qué se hace en esta asignatura? Pues, bueno, por un lado, se aprende a utilizar el método de elementos finitos para el análisis estructural, es decir, se aprende a calcular, pues bueno, tensiones, deformaciones, etcétera, en elementos, en componentes o en máquinas de cualquier geometría y cualquier solicitación aplicada. Y también, esto por un lado, y por otro lado, pues también aprenderéis a hacer cálculos de fatiga, es decir, a predecir si un componente o una máquina con el tiempo va a acabar fatigándose, va a acabar rompiendo, va a acabar fallando. O sea, este sería un fallo por fatiga, ¿de acuerdo? Y bueno, como decía, aprenderéis a calcular si se da o no se da este fallo por fatiga, si acabará rompiendo o no con el tiempo, y en el caso de romperse, pues bueno, aprenderéis a predecir cuándo podría suceder esto, ¿de acuerdo? Es importante mencionar que en esta asignatura casi la mitad de los créditos, casi la mitad de las horas, está enfocada a realizar prácticas de ordenador donde se utilizará el método de elementos finitos para resolver diferentes casos prácticos. Aquí vemos 6 de los casos de estos casos prácticos que os comentaba, unos pantallazos. Dentro de estas prácticas podréis realizar también un trabajo en grupo, en varias sesiones. Y bueno, aquí pongo unos ejemplos de bueno, unos trabajos que hicieron compañeros vuestros el año pasado. No es que me haya tenido que ir muy lejos a buscar cosas espectaculares ni nada por el estilo. De manera que, bueno, pues al final de cursar esta asignatura seréis capaces de realizar este tipo de análisis con total independencia. Bien, ¿y para qué sirve todo esto? Pues bueno, os voy a poner un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis, pues bueno, un aerogenerador de Vestas, un aerogenerador que de momento es un prototipo, un aerogenerador de 15 megavatios, muy grande, y bueno, pues aquí en los aerogeneradores, en el sector de energía eólica, lo que sucede es que cada vez se hacen aerogeneradores más grandes, ¿vale? Aerogeneradores cada vez más potentes. Y por poneros un ejemplo de diseño, pues bueno, vamos a fijarnos en el rodamiento que se sitúa entre la pala y el buje, el rodamiento que hace la unión entre estos dos componentes, porque hay que tener en cuenta que la pala gira, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí se utilizan unos rodamientos muy grandes, como el que se ve en la figura, y bueno, cada vez que haces un aerogenerador nuevo, que es más grande que el anterior, claro, surge este tipo de retos de diseño, como, vaya, ¿cómo de grande tiene que ser? ¿Qué dimensiones tiene que tener? ¿Qué diámetro de bola tiene que tener aquello? En fin, tienes que diseñar ese rodamiento, ¿vale? Y puede que tengas como referencias rodamientos anteriores, pero el hecho de que sea más grande involucra, como decía, un reto de diseño donde, pues bueno, tú tendrás que calcular si eso va a aguantar o no y cómo se va a comportar, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo se soluciona este problema? Pues bueno, por un lado tenemos el método de elementos
elementos finitos, mediante el cual calcularemos las tensiones a las que se ve sometido todos los componentes de este rodamiento y teniendo, una vez obtenidas estas tensiones, seremos capaces de realizar cálculos de fatiga en base, como decía, a los resultados de elementos finitos. Y esto es un proceso de diseño, vamos, completamente regular con el que os encontraréis como ingenieros e ingenieras mecánicas luego en la empresa, ¿de acuerdo? Es algo que, bueno, que es necesario en el sector de renovables, como es el caso de este ejemplo, pero bueno, desde luego, pues en automoción, aeronáutica, biomecánica, máquina herramienta, en fin, he puesto por poner unos ejemplos, pero bueno, es algo que se utiliza en la herramienta de componentes, en la industria de componentes en general, ¿de acuerdo? O sea, que no es algo que se limite a unos sectores en concreto. Bien, por terminar de dejar claras las ideas que quiero trasladar respecto a estas dos asignaturas de las que he hablado del primer cuatrimestre, es, en primer lugar, que el 90% de los componentes rompen por fatiga. ¿De acuerdo? Es decir, si no has visto estas dos asignaturas del primer cuatrimestre, ni siquiera sabrás por qué se rompen las cosas. Y eso, pues bueno, yo creo que como ingeniero mecánico es bastante importante saber por qué se rompen las cosas, sobre todo de cara a poder hacer diseños buenos que eviten que se den estos fallos, ¿vale? Porque si no diseñas bien, puede romperse ese rodamiento del que he hablado y ¿qué pasa si se rompe ese rodamiento? Que se cae la pala, ¿vale? O sea, pues bueno, en este caso es algo bastante grave, ¿no? Pero bueno, y este es un ejemplo. Pero es algo que sucede en, pues como decía antes, en todo tipo de componentes, desde aerogeneradores, como os decía, hasta, pues bueno, una prótesis de cadera que podéis ver aquí en el centro, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esto es algo importante a tener en cuenta, yo creo. Y por otro lado, para hacer estos cálculos de fatiga y evitar que se den estos fallos, pues bueno, hay que calcular las tensiones. Y de cara a calcular las tensiones hay que tener en cuenta que estas tensiones, en la mayoría de los casos, se calculan mediante elementos finitos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, considero que estas dos asignaturas de las que he hablado para un ingeniero mecánico, pues bueno, son un pilar fundamental, tanto la de materiales como la de cálculo de máquinas. A partir de aquí, y con estas ideas claras, vamos al segundo cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre, una de las asignaturas es la de elementos de máquinas. Bien, ¿qué se hace en elementos de máquinas? Pues bueno, en elementos de máquinas, veréis, sorpresa, elementos de máquinas, ¿de acuerdo? Veréis, pues bueno, cómo funcionan estos elementos de máquinas, aprenderéis cómo diseñarlos y también aprenderéis cómo seleccionar los componentes más adecuados para cada aplicación, que es lo que está haciendo este señor aquí del GIF, ¿verdad? Y de hecho es lo que haréis precisamente en una de las prácticas de esta asignatura, donde, pues bueno, se os pedirá hacer un diseño preliminar, ¿no? Pero un diseño al fin y al cabo de una prensa mecánica. Esta figura que os aparece aquí a la derecha es tal cual la figura que aparece en el enunciado de la práctica y tendréis que seleccionar los diferentes componentes, rodamientos, el freno, en fin, la correa, etcétera, y no solo seleccionar el tipo de elementos, sino luego también saber diseñarlo, qué características tiene que tener, en fin, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a lo que se hace. ¿Y para qué sirve luego todo esto? Pues bueno, como decía anteriormente, pues cuando vayas a poner esto en práctica, para saber, pues bueno, cómo diseñar estos componentes y cómo seleccionarlos. Y es algo, pues bueno, que va a ser necesario en todo tipo de industrias, pues casi como en cálculo de máquinas, ¿no? Pues bueno, pues en aerogeneradores, industria médica, automoción, pues bueno, en aeronáutica, y esto parece que siempre andamos queriendo poner ejemplos pues como para venderlo más bonito todo, pero bueno, vale absolutamente para todo, también para electrodomésticos, para diseñar una batidora, pues tendrás que saber ahí, pues ahí hay ejes, hay acoplamientos, hay rodamientos, ¿de acuerdo? Pues bueno, en fin. Una asignatura también, como digo, fundamental para un ingeniero o una ingeniera mecánica. Bien. Y por último tenemos la asignatura de teoría de estructuras y construcción. Perdón. ¿Qué se hace aquí? Pues bueno, por un lado aprenderéis las diferentes soluciones estructurales que existen y cuándo utilizar cada una, ¿de acuerdo? Así que pues bueno, seréis capaces de definir y seleccionar qué tipo de estructura y qué solución estructural es más conveniente para cada caso. Aprenderéis también, además de seleccionar el tipo de estructura, también a modelizar y simularlo, es decir, a calcular
estas estructuras, ver cómo sufren y bueno, en base a los resultados te dará la capacidad de rediseñar estas estructuras o adaptarlas a las necesidades o a los criterios de diseño. Y aquí, pues bueno, las figuras que veis, pues podéis ver unos resultados de un programa que se llama TreeCalc, que es el programa que utilizaréis en las prácticas de esta asignatura. Y bueno, pues una vez que ya se ha elegido la estructura, se ha hecho el diseño, se ha simulado y se ha validado, pues bueno, veréis también cómo se construye, ¿vale? No, efectivamente, aquí pongo que se hace y he puesto construir, no vais a construir, eso no, tampoco que no llevaros a engaño, ¿no? Pero bueno, sí que estudiaréis diferentes soluciones reales existentes y, pues bueno, veréis cuáles son sus capacidades y, en fin, veréis, como digo, estos casos prácticos como el que aparece en la figura. Además de estas prácticas además de las magistrales, evidentemente, y de estas prácticas de las que os he hablado, donde entre otras cosas pues realizaréis este tipo de cálculos estructurales, pues también se organizan charlas con expertos en la materia que, pues bueno, por lo general suelen ser exalumnos de esta titulación de Ingeniería Industrial y, bueno, entre otros proyectos pues que han venido a hablar recientemente, pues está, por ejemplo, el edificio Ishawin del puerto, un silo para Amazon o, bueno, pues algo que reconocerá absolutamente todo el mundo aquí, que es el propio campo de San Mamés, ¿de acuerdo? Y bueno, después de ver todo esto, lo que se hace, ¿para qué sirve? Pues bueno, tenéis que tener en cuenta y es importante saber que esta titulación da atribuciones iguales a las de un arquitecto dentro de lo que se refiere a la edificación industrial. ¿De acuerdo? O sea, no son, dentro de lo que se refiere a la edificación industrial tendréis, vaya, todavía no, pero bueno, esas atribuciones. Por lo tanto, pues bueno, tendréis la capacidad de ejercer como directores de obra, tendréis, por supuesto, la capacidad de diseñar, proyectar y calcular estructuras y, pues bueno, podréis también, entre otras cosas, pues la posibilidad de llevar dirección de obras, que creo que ya lo he dicho, pero bueno, lo digo otra vez por si acaso. De acuerdo, pues bueno, en cuanto a las asignaturas, esto es todo lo que os quería comentar. Para terminar con la presentación, pues bueno, hablar un poco de otras posibilidades que tendréis ya en el grado y, por supuesto, de cara al máster, ¿no? Y es la posibilidad de realizar prácticas en empresa y de tener una experiencia internacional, ¿no? En lo relativo a las prácticas en empresa, pues bueno, pues quería haceros saber que en el departamento, supongo que ya lo sabréis, pero bueno, tenemos relación con muchas empresas, ¿de acuerdo? Trabajamos con muchas empresas y bueno, en muchas ocasiones vienen pidiéndonos, pues bueno, alumnos y alumnas con los que poder trabajar, pues bueno, de cara a hacer unas prácticas ya desde el propio grado, ¿no? Y bueno, lo que sabemos, que aquí he puesto, por cierto, unas cuantas empresas, pero bueno, lo mismo he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo mismo he puesto estas 7 que podía haber puesto 30, ¿de acuerdo? En fin, como digo, tenemos relación con muchas empresas y lo que nos trasladan estas empresas todos los años es que hace falta ingenieras e ingenieros con el perfil pues bueno, de ingeniero mecánico o de ingeniero industrial especializado en mecánica. O sea, hace falta gente, hace falta mucha gente realmente, ¿de acuerdo? Así que bueno, sabed que aquí pues tenéis, por un lado, que tenéis salida profesional y por otro lado que pues tenéis la posibilidad de realizar esa experiencia propia de las prácticas con empresa. Bien, tanto en el grado como en el máster, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, en cuanto a la experiencia internacional, pues bueno, ya sabéis que tenéis Erasmus, ¿vale? Y sobre eso pues no voy a hablar porque estoy seguro que ya estáis suficientemente informados, pero existe también otra iniciativa que tal vez no conozcáis tanto, pero bueno, es un proyecto que está ya establecido desde hace tiempo, que se llama el proyecto IAESTE, que te ofrece la oportunidad también de tener esta experiencia internacional, de irte al extranjero, pero en este caso no es para estudiar asignaturas, sino que es de cara a hacer prácticas en empresa, evidentemente prácticas en empresas extranjeras. Y bueno, son unas prácticas que se podrían realizar en el periodo vacacional. ¿Y cuáles serían los puntos positivos? Pues por un lado, que tienes esa experiencia internacional, ¿no? Que
por esa inquietud que podéis tener de iros al extranjero. Podéis tener al mismo tiempo, pues bueno, esa experiencia profesional de haber trabajado en una empresa, algo que os daría muchísimos puntos de cara a un currículum, por supuesto, y bueno, además, pues tendríais la opción de sacar un poco de dinero para, bueno, durante ese periodo vacacional, pues tener la posibilidad de también pues hacer algo de turismo o lo que se os antoje dentro de esa experiencia internacional, dependiendo de lo que busquéis. Y bueno, desde el punto de vista del profesorado, lo que nos interesa a nosotros también de esta experiencia es que no se pierde materia, porque al hacerse durante el periodo vacacional, pues bueno, tenéis la opción de tener una formación completa en base a estas asignaturas que os comentaba y luego ya, pues bueno, más allá de estas asignaturas, tenéis unos cuantos meses que podéis aprovechar para esto, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es todo lo que os quería comentar. Me he extendido media hora. Bien, seguro que en la charla que ya habré tenido lugar, pues habré tenido que sintetizar un poco a 15 minutos, que creo que es lo que tengo, pero bueno. Espero que os sirva para tomar la decisión. Siento las interrupciones que haya podido haber a lo largo del vídeo, pero como no sé tampoco mucho sobre edición de vídeo, va a ir tal cual a YouTube. Así que ahí os va todo el vídeo. Y bueno, por último, cualquier duda, tenéis aquí mi email, iker.eras@ehu.eus. El despacho lo tengo dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica en el edificio 2, en la P2 y 28. Y bueno, cualquier duda que tengáis, como os digo, pues podéis venir aquí y preguntar sin ningún problema que os atenderé, ¿de acuerdo? Mejor mandar un mail antes, porque perfectamente me podéis pillar liado, pero bueno, como digo, os atenderé sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias y bueno, ánimo para cuarto y para el máster y en fin, para las asignaturas de tercero que todavía os tenéis que evaluar. Vale, hasta luego.